Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí con un video más, con un mensaje importante y a la vez necesario. Y vamos a hablar un tema interesante, pero a la vez muy importante, la libertad. Y para poder adentrarnos a este tema, vámonos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús, está hablando Jesús, a los judíos que habían creído en él. Fíjate, a los que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús habla algo fuerte, profundo, y habla de que aun cuando nosotros no estemos recluidos en una cárcel, prácticamente podemos tener esclavitud en diferentes áreas de nuestra vida, esclavitud al pecado y esclavitud a muchas cosas más. Y aquí tendríamos que poner mucha atención, porque si bien vivimos en un país libre, ¿a qué me refiero? En que de alguna manera existe libertad. No vivimos en un país donde haya, pues, ¿qué podemos decir? No vivimos en un país como Cuba, en donde tú no puedes salir del país, en donde tú no puedes hacer ciertas cosas, en donde tú no puedes emprender ciertas cosas. Pero más sin embargo, en todos los países hay ciertas circunstancias que pudiéramos decir que afectan a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero cuando esos problemas con la libertad existen dentro de nosotros, cuando estamos esclavizados por algo, y cuando de alguna u otra manera, sin darnos cuenta, estamos viviendo en esa jaula, en esa prisión. Podemos estar viviendo en prisiones, en las emociones, en los pensamientos. Podemos sentirnos presos de un dolor o de una enfermedad. Y de alguna manera tendríamos que analizarlo, porque si bien Jesucristo vino a la cruz a morir por todos nosotros, aquí dice que Jesucristo nos puede hacer libres aún de esas cosas que ni siquiera sabemos que somos esclavos. Y es el momento de detenernos, amigo, y pensar profundamente. ¿Por qué? Porque aunque pudiéramos haber sido libertados del pecado, ¿cuántas veces sin saber estamos presos de ciertas cosas? Y por ejemplo, una esclavitud es un vicio, por ejemplo, y es difícil de repente identificar a veces que podemos estar complicados en ciertas áreas. Por ejemplo, a mí me toca de repente observar personas que, como a todos los pastores, que de repente tienen problemas con la droga, ¿sí? Y cuando la gente piensa en alguien que tiene problemas con la droga, a veces la gente lo relaciona con gente de escasos recursos, y la verdad en todas las áreas hay, y en todos los estratos sociales y económicos hay. Pero de repente, cuando empiezas a ver a alguien que empieza a sentir y empieza a apartarse, y tú sabes para qué se está apartando, y no estoy hablando que los he visto en la iglesia, los he visto en el trabajo, sí. Yo trabajo en un lugar donde hay mucha gente, y de repente te das cuenta cuando alguien es preso de esto, y lo difícil para ellos es de repente no poder estar sin la droga. Y le puede pasar a alguien con el alcohol, y a alguien le puede pasar con las compras, que necesita estar compre cosas. Y ahorita hay vicios como el juego, que lamentablemente se está arraigando en muchas áreas del país. Pero ¿cuántas veces, sin darnos cuenta, no hemos podido disfrutar de la libertad que nos ha sido dada? Y vivimos como esas aves que
que de repente les abren la jaula y se queden ahí en la jaula porque no se atreven a salir a volar. Y viven en prisión aun cuando ya la puerta de esa jaula está abierta. ¿Y por qué te digo esto? Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y aquí empezamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo de Dios viene a darnos libertad. Y libertad en todas esas áreas que a veces no identificamos, pero que sí pueden estar afectándonos. ¿Sí? Ser libres, por ejemplo, de la necesidad de agradar a toda la gente. Un problema tan común, que siempre queremos agradar a todos. Ser libres, por ejemplo, de la necesidad de aprobación. De siempre que la gente diga que hicimos las cosas bien, cuando en el fondo hay mucha gente que nunca va a reconocer cuando tú haces las cosas bien. Ser libres, por ejemplo, de una profunda necesidad de amor, y la única forma de ser libres es recibir el amor de Dios. Y es el momento ahorita de hacer un análisis profundo. Ser libres de hacer lo que has querido hacer. Tú no sabes cuántas personas en este tiempo se me han acercado y me han dicho, es que me doy cuenta que no estoy viviendo lo que he querido vivir. De repente me encuentro inmerso en una vida y mis sueños se quedaron en el olvido. Y estoy viviendo una vida que la gente decidió que yo tenía que vivir, haciendo cosas que a la gente le gustaba que yo hiciera. Y eso no es libertad. Y entonces tendremos que detenernos y saber que ha llegado el momento de vivir en esa libertad que nos ha sido dada. ¿Y por qué te lo digo? Gálatas 5:1. Gálatas viene en el Nuevo Testamento, es una epístola. Y dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esto le está hablando Jesús a los creyentes. No le está hablando a un incrédulo, le está hablando a los creyentes. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta podemos volver a caer en esclavitud, salir de una cosa y llegar a otra, como personas que dejan un vicio para caer en otro, cuando realmente ha llegado el momento de disfrutar la libertad que nos ha sido dada. Hoy respiramos hondo y detengámonos a observar. Cuando nosotros observamos la historia e identificamos momentos de la historia tremendamente difíciles, como por ejemplo, cuando aquella vez en los campos de concentración tomaron a grupos de judíos y los mantenían encerrados y prácticamente con muy poquita comida, tanto así que tú ves las imágenes y la gente estaba extremadamente delgada. Cuando de repente ves a muchos de esos judíos que fueron llevados y de alguna manera fueron asesinados en cámaras de gas y en diferentes medios, de repente empiezas a entender que hay momentos en la vida donde tenemos que valorar que no estemos viviendo cosas como esas, que no estemos viviendo. Cuando observas, por ejemplo, todo ese grupo de personas que en la antigüedad eran traídos de África como esclavos, en barcos donde apenas podían caber todos juntos, donde muchos morían por enfermedades cuando eran traídos por los barcos y eran manejados como esclavos, eran golpeados, eran manejados y tenían que trabajar todo el día. Y de repente observar sus vidas y encontrar que aún ellos tenían tan pocas esperanzas de cambio. Ellos no podían decir, tengo el derecho de salir de aquí, tengo el derecho de no hacer esto, tengo el derecho de cambiar, porque vivían en una esclavitud clara y definida. Aún el mismo pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, que si bien llegó de una manera, después llegó a ser esclavo, y aún siendo esclavo, era sometido a injusticias de trabajo. Y llega un momento en que te llegas a acostumbrar a ser esclavo de tal manera que el pueblo ya se arraiga y se queda en esa esclavitud.
Y aún cuando Dios manda a Moisés a sacarlos, había muchas personas ya tan arraigadas en la esclavitud que tenían una tremenda resistencia al cambio. Y aún cuando Dios a través de Moisés los saca de Egipto, pues venían quejándose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre el cambio es diferente, es incómodo en cierto momento, pero es necesario. Y de repente, ¿cuántas veces podemos estar presos en pensamientos y heridas del pasado? ¿Cuántas veces tu mente está dando vueltas y vueltas con alguna injusticia que hicieron contra ti, contra alguna herida que hicieron contra ti? Y no puedes evitar pensar en eso, por lo tanto no puedes evitar llenarte de dolor por todas esas cosas. Eso también es una esclavitud. Y aunque la gente a veces no lo reconoce, es una esclavitud. En el momento que le dices a alguien, deja de pensar en eso, y te dice, no puedo, es una esclavitud de la cual necesitamos salir. Y Jesucristo vino a la cruz y murió para darnos los recursos para salir de ahí. Y para eso hay que identificar la forma de salir de esas esclavitudes que de alguna manera se llevan la vida. ¿Por qué se llevan la vida? Porque se llevan las horas, los días en esos pensamientos y en esas ideas. Oye, amigo, detengámonos. Sí, vivimos en un país libre. Sí, no estamos viviendo lo que vivieron en Egipto. No estamos viviendo lo que se vivió toda esa gente de África que era llevada a América para trabajar. No estamos viviendo lo que los judíos vivieron en un campo de concentración. El mismo pueblo de Dios. Pero más sin embargo podemos estar bien esclavos aquí adentro. Ya ha llegado el momento que entendamos Gálatas 5:1 cuando dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes, que significa, haya llegado el momento de no permitir que el enemigo, que las circunstancias nos lleven a una esclavitud dentro de nosotros, cuando Jesucristo nos hizo libres. Ha llegado el momento de voltear a ver tu vida, tus sueños, tus anhelos y darte cuenta que si bien a veces estamos en jornadas de trabajo fuertes, pues estamos trabajando porque somos libres para trabajar y podemos decidir, pero también puedes decidir salir de relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces tenemos amistades tóxicas que lo único que están haciendo es minando nuestra vida espiritual? Y hoy, de repente, hagamos un alto y empecemos a observar nuestra vida. Estoy viviendo lo que quiero vivir. Y te vas a encontrar que varias veces yo voy a llegar a este punto en varios videos. ¿Por qué? Porque me ha tocado hablar con mucha gente y me toca escuchar constantemente a muchas personas. Y encuentro que hay problemas que son tan comunes y necesidades tan comunes que de alguna u otra manera necesitamos atender y ponerle atención todos. Y hay cosas que la gente te puede ayudar, amigo, amiga, pero hay cosas que tenemos que hacer tú y yo por nosotros mismos. Amén. Primero, ser libre en el corazón. Antes que nada, recuerda que Dios siempre nos lleva al perdón. Cuando tú necesitas ser libre de algo que te afectó, de una herida, recuerda que Dios siempre te lleva al perdón. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué voy a perdonar si lo que me hicieron fue real? Perdonar no es decir que lo que te hicieron es mentira. Es una decisión y aún es un mandato de Dios para poderte libertar. Para de alguna manera soltar eso y soltar esas cadenas que te mantienen preso en ese lugar. Y en muchas ocasiones reconozcamos que a veces la gente que te lastimó anda, como decimos acá en México, tan fresco como una lechuga y tú preso de esas emociones. Entonces perdona, libérate. También necesitamos detenernos y observar lo que estamos viviendo. Cuando estás viviendo cosas que en realidad no quieres vivir, identificar si tienes opciones y si no las tienes, construirlas.
empezar a trabajar y luchar por esas salidas, como salir de Egipto y observar qué tenemos que hacer. En la Biblia no nada más viene la salida de Egipto del pueblo. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo cuando salió de Egipto? Tenía que caminar sin regresarse. ¿Por qué sin regresarse? Porque atrás estaban los egipcios y venían a matarlos. Sí. Hay momentos en que hay que abandonar circunstancias, abandonar dolores, abandonar heridas, abandonar problemas. Así como tuvieron que abandonar Egipto, salir de ellos y no regresar. Por ejemplo, hay otra salida interesante, la salida de Sodoma y Gomorra. Y aquí, aparte de salir y no regresar, el punto importante era no voltear atrás. Sí, la esposa de Lot voltea atrás y en la Biblia dice que fue convertida en una estatua de sal. Y aquí hay momentos en que hay que voltear sin mirar atrás. Sí, y este punto es importante. También hay otra salida. El pueblo sale de Egipto y llega al desierto. Pero también hay una salida del desierto para entrar a la tierra de promesa. Que también interviene Dios para que se abra el río Jordán. ¿Y cuál era el punto ahora en esta circunstancia? En esta salida del desierto para entrar a la tierra de promesa. El punto importante era salir de ahí y luchar. Luchar por lo tuyo. Luchar por lo que quieres vivir delante y por la vida que Dios tiene para ti delante. Y recordemos estos 3 puntos importantes en cada una de esas salidas. Salir y no regresar. Sal de un vicio y no regreses. Sal de un hábito que te hace daño y no regreses. Segundo, no nada más no regreses, no voltees atrás. Si sales de un hábito, no estés volteando atrás y volteando para querer paladear un poco de lo que viviste atrás. No. Y tercero, sal y lucha por la vida que Dios tiene para ti delante. Lucha por ella, que Dios está contigo. Y así como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque somos libres y Dios nos liberta, pero tenemos que ser firmes con esa libertad. Y recuerda que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tener una relación con Jesús, tener una relación con el Espíritu Santo y empezarte a relacionar con quien te liberta de todas esas pequeñas prisiones en las cuales tú y yo podemos estar en este tiempo, en este momento. Y hoy, prisiones tan comunes como la tristeza. A veces la gente ni se pregunta por qué está triste. Y estoy triste. ¿Y por qué? No sé, estoy triste. ¿Y por qué no puedes estar alegre? No sé, pero no puedo. Hay que salir de esa prisión. Reconocer que no hay nada que te arraigue ahí. ¿Y por qué estás ahí? ¿No hay una cadena que te ate a la tristeza? Pregúntate. Y si la hay, ¿por qué no perdonar? ¿Por qué no salir? Tenemos que luchar porque las cadenas son rotas, pero tenemos que seguir adelante. Hay una parte, afortunadamente en muchos lugares ya está prohibido que los circos tengan animales. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo entrenan a los elefantes? Cuando el elefante es pequeño, es pequeñito, ponen concreto enterrado bajo la tierra y le ponen una cadena y le amarran una pata para que él no pueda moverse. Y tiene que estar suficientemente enterrado en concreto para que no lo pueda mover. Y como el elefante es pequeño, pues realmente no puede mover eso. Y a través de su vida empieza a acostumbrarse a que él no puede mover eso. Y que esa cadena en su pie significa estar ahí. Y no poderte mover y no vas a poderte mover.
Conforme pasan los años y el elefante crece, sabemos que tiene una fuerza capaz de arrancar cualquier cosa del piso. Pero más sin embargo, ahora los entrenadores le ponen esa cadena y nada más ponen una estaca que la entierran así, levemente la ponen en la tierra. Pero en su cabeza está tan arraigado eso de que él no puede sacar esa estaca, que el elefante ya no se mueve. Ya no se mueve. ¿Y cuántas veces hemos sido ya libres y tenemos la fuerza para salir adelante, pero no permanecemos en ese espacio y en ese lugar? Yo quisiera que nos detengamos y nos concentremos en esto. Hoy Jesucristo está en tu vida y si no, acércate a Él, porque podemos ser libres de tantas cosas. Y de tantas cosas que a veces ya estamos tan arraigados a ellas, como ese elefante que cree que no puede arrancar eso y ni siquiera lo intenta. Hoy respira hondo y date cuenta que somos libres en Jesús. Y recuerda el primer versículo, el segundo que leímos, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a tomar de esa libertad y vamos a estar firmes en ella. Amigo, te dejo con este mensaje, guárdalo en tu corazón y empecemos ya a caminar hacia la libertad, no hacia la esclavitud. Te pido que te suscribas ahí, en ese canal de YouTube, hay mucho más material para ti. Activa la campanita y regálanos un like. Y Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.